Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud, del Poder de la Tarde. Su espacio para informarse y para conversar sobre los temas de la actualidad del sector salud. En el día de hoy vamos a tocar unos temas muy importantes. En primer lugar, como siempre, vamos a dar un breve recuento del resumen de salud, cuáles son las principales actividades de salud de esta semana. Pero también vamos a tocar un tema trascendental y es cómo se gestionan los centros de salud. ¿Por qué es importante trabajar de la mano de los bancos para esto o del mercado de valores? ¿Qué relación tienen los centros de salud con los seguros, pero al mismo tiempo con entidades financieras, con entidades farmacéuticas, entre otros? ¿Y cómo nos podemos asegurar de lo más importante, que el principal protagonista del sector salud, que es el paciente, en estos nuevos ecosistemas se beneficien y se pueda garantizar lo más importante, la seguridad de su información y su calidad de vida? Sin más preámbulos, le paso la palabra al doctor Héctor José López Esteves, quien es co-host de este espacio y también nos va a traer importantes noticias. Muchas gracias, doctor Cambiaso. Agradecerle a ustedes, pues, permitirnos, pues, llegar a sus hogares el día de hoy, tarde-noche. Y como dice el doctor Cambiaso, pues, es muy interesante la entrevista de hoy porque vamos a conocer un poquito más del ecosistema interno con relación a lo que son las inversiones en salud y sobre todo cómo un sistema de salud combinado con unos buenos servicios de salud, pues no es tan fácil como suena, es todo un arte, el cual hay que mantener y hay que cuidar. Por eso es que vemos cómo los centros de salud ahora van evolucionando a un servicio muy centrado en la competencia y en la atención cálida al paciente. Ya no se habla de atención en salud, sino experiencia del paciente, porque esto todo tiene que ser una experiencia, pero esa experiencia cae financieramente sobre los hombros de alguien. Y qué bueno que ya se esté tomando en cuenta que esa experiencia del paciente pues conlleva una serie de detalles desde el punto de vista financiero que hacen la gran diferencia, doctor Cambiaso. Bueno, creo que es de mucha importancia, porque cuando hablamos de la palabra gestión, podemos pensar en solo recursos financieros, pero cuando hablamos de gestionar un hospital, hablamos de cuidar personas, hablamos de cuidar el talento humano de esa institución, hablamos de cómo podemos hacer sistemas de salud que sean más accesibles, cómo podemos diseñar modelos de atención que estén centrados en el paciente, cómo podemos diseñar centros médicos que sean modernos, pero que sean accesibles para las personas, para que quienes tienen un plan básico, cómo podemos desarrollar ecosistemas de salud que sean inclusivos, pero que al mismo tiempo en su diseño tomen en cuenta qué es lo que necesitan los pacientes, que recalco, que es el principal protagonista del sector salud dominicano. Antes de hablar de cualquier tema de salud en este programa, siempre hacemos una salvedad, y es que, y sobre todo cuando hablamos de nueva infraestructura en salud, antes de pensar en cumplir cualquier criterio internacional o una certificación o una acreditación, tenemos que cumplir todos los criterios locales. Los centros médicos, todos ustedes, todos los pacientes, tienen que velar porque estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública antes de someterse a una cirugía o a un procedimiento, y que ese médico sea miembro de su Colegio Médico Dominicano y de su sociedad especializada. Eso nos garantiza de que usted esté recibiendo un servicio de salud acorde con la ley y que cumpla los criterios mínimos para que estos servicios de salud puedan llevar su cometido, que es brindarle salud. Ahora, claro, hoy día vivimos en un mundo globalizado, cada vez más competitivo, y luego de que se cumplen esos criterios básicos, también aspiramos a que los centros médicos se certifiquen y se acrediten internacionalmente. Pero hay muchos sellitos. ¿Cómo saber si uno de esos sellitos es bueno o no? Bueno, en primer lugar, es importante tratar de validar de que cuenten con el aval de la Sociedad Internacional de la Calidad, que es la ISCUA. Eso incluye muchas certificaciones y acreditaciones como son Accreditation Canada, Joint Commission International, o entre otros. Pero lo importante es que siempre procuren que el centro donde se van a atender esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública y que su médico sea parte de su colegio médico y de su sociedad especializada. Muy importante aclaración. Vemos como ya se está volviendo cultura el certificarse, acreditarse, y qué bueno, porque nos orienta con relación a la calidad en materia de atención. Vemos como ahora el Viceministerio de Habilitación de Salud Pública
lo vemos muy activo y eso nos hace sentir muy bien. Vemos como ese viceministerio ya se ha hecho más proactivo que pasivo y está haciendo una labor, digamos que muy encomiable, que queremos aquí desde el Poder de la Salud pues resaltar esa gran labor que está haciendo el Ministerio de Habilitación, el Viceministerio de Habilitación de Salud Pública, a cargo del doctor Gerardo Mesa, quien hemos visto muy activo en mantener esos estándares y ese seguimiento a los centros de salud para que mantengan un rigor en materia de habilitación a nivel nacional, doctor Cambiaso. Bueno, sin más preámbulos, también le queremos pedir al señor director que pase con un breve video sobre el resumen de salud, que son las principales noticias en esta semana que queremos compartir con todos los televidentes. Es importante decir que el Poder de la Salud, del Poder de la Tarde, cuenta con muchos aliados y medios estratégicos. En ese sentido, de la mano de Luisín Mejía, programas como Hoy Mismo, programas como Resumen de Salud también y distintos medios digitales se suman a brindar información de salud confiable y segura. Es de gran importancia esto, porque a la hora de buscar información de salud, es importante que lo hagan a través del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud o de fuentes que sean verdaderamente confiables. Como saben, hay muchos fake news y cuando tiene que ver con salud, tenemos que ser cautos de recibir orientación que sea verdaderamente de expertos y de fuentes confiables. Sin más preámbulos, nos vamos al resumen de salud. Saludos, señores. La cosa está caliente en el tema de medicamentos. Una buena noticia: de principio, las recetas médicas serán validadas aunque el médico al que usted asistió no esté contratado por la ARS suya, informaron el Consejo de la Seguridad Social y la CISALRIL. Y la Coalición de la Seguridad Social para Todos y la UAS presentaron un estudio en el que afirman que el seguro familiar de salud está cada vez más privatizado y las ARS estatales reciben mucho menos recursos de la seguridad social que las privadas. Y un reportaje del periódico El Día afirma que es toda una industria y una red criminal internacional lo que sustenta el comercio ilícito de medicamentos. En ese tenor, varias sociedades médicas pidieron a los pacientes comprar sus fármacos en lugares reconocidos, tener sus recetas médicas y cuidarse más bien de los medicamentos milagrosos anunciados en plataformas digitales. Y finalmente la Sociedad de Oncología Médica y la Sociedad de Neumología atacaron el consumo de tabaco que produce enfermedades como cáncer y afecciones respiratorias graves. La Sociedad de Oncología Médica informó que más del 80% de los casos de cáncer de pulmón se asocian al tabaquismo o la exposición prolongada al humo de segunda mano. Señores, síganos en nuestro Instagram, @resumendesalud.do. Vale. Bueno, agradeciendo a nuestro querido hermano Pedro Ángel, quien siempre pues nos deleita con ese resumen semanal de las principales noticias que acontecen a nivel de la República Dominicana. Bueno, ya sin preámbulo queremos presentar a nuestra invitada especial el día de hoy, la señora Giselle Patricia Rosado Campos, quien es licenciada en Administración de Empresas de la Pucamaima, posee un MBA en Administración de Empresas con concentración en Finanzas, Mercado de Capitales por UNIBE y Florida International University. Completó su formación con un máster en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad de Alcalá de Henares, España, así como estudios de posgrado en Dirección Estratégica por la Universidad de Cambridge. Su trayectoria académica se fortalece con especializaciones y experiencia del paciente, liderazgo, control de gestión, gestión de proyectos y otras áreas clave para la administración de salud. Con más de 16 años de experiencia en el sector, ha liderado iniciativas de alto impacto y participado en el desarrollo, estructuración y consolidación de importantes proyectos a nivel de salud en República Dominicana. Bienvenida, Giselle, la verdad para nosotros es un placer tenerla aquí el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros, pues, un privilegio tener este espacio y la oportunidad de conversar estos temas tan interesantes como bien mencionaban al inicio del programa. Bueno, yo creo que para que los televidentes aquilaten de una forma bien práctica y sencilla, ¿qué hace Giselle? Giselle básicamente es una consultora que ayuda a que proyectos de salud brinden servicios que sean más accesibles, pero que a la vez sean sostenibles y a que se puedan entender el lenguaje de los médicos, de los administrativos, con los bancos, con las aseguradoras, y que al fin del día se genere un ecosistema que permita que los pacientes reciban un buen servicio y al mismo tiempo que esos centros médicos puedan garantizar ser sostenibles a lo largo del tiempo. No sé si lo expliqué de una forma... Excelente, excelente. Mejor no hay forma de describirlo. Y por eso quisimos traerte hoy al programa, porque vemos como en el planeta, no solo en República Dominicana, los servicios de salud han cambiado de forma importante. En primer lugar, vino el COVID, nos trajo grandes enseñanzas, nos enseñó qué tan vulnerables somos, le enseñó a los países que es fundamental poder producir sus propios alimentos, contar con salud de primera. Los países que viven del turismo, que para poder desarrollar un destino turístico es importante que ese destino sea seguro, es importante que haya salud de calidad también. Y por eso también nos enseñó que no es suficiente que yo diga que soy bueno y fantástico, sino que tiene que venir un tercero también que lo avale, que lo certifique y que lo acredite. Entonces, antes de hablar inclusive de productividad o de cualquier tema de esa índole, me gustaría comenzar con un concepto muy amplio que se utiliza en muchos sectores, pero que en el salud tiene un peso específico muy importante. ¿Qué es la sostenibilidad en el sector salud? ¿Qué impacto tiene eso en el desarrollo de un centro médico? ¿Y por qué eso es importante para los pacientes? Wow, excelente pregunta, porque tal cual como indicas, la palabra sostenibilidad tiene y ha sido conocida a lo largo de los años quizás por un ámbito un poco más medioambiental. Pero cuando hablamos de sostenibilidad en salud tenemos que reconocer que estamos tocando tres grandes puntos. El primero y más importante de ellos es el social, en virtud de que sostenibilidad social hablamos de una medicina inclusiva y que el prestador de servicios de salud, en esa sombrilla en la cual lo estamos abrazando, tiene que conocer que un proyecto para ser sostenible en salud debe garantizar esa inclusión para todo usuario que necesite acceder y abordar a ese servicio. De ahí el segundo elemento que viene de cara a la parte económica, sostenibilidad financiera, que el servicio que se esté prestando pueda cubrir las necesidades y crecer en el tiempo. Y el tercer elemento, que la salud o el sector no es ajeno, tiene que ver con el impacto medioambiental y es real. Es importante destacar que el sector salud es una de las industrias que persigue y toca mayores aspectos de vulnerabilidad en cuidado medioambiental también. Por eso hablamos todos los sistemas de salud, y ustedes hablaban de habilitación al inicio de la presentación, y muy bueno resaltarlo, en la necesidad de que el paciente conozca la importancia de un proceso de habilitación antes de acercarse a un prestador, y lo hablamos desde todo lo que es la ruta roja de manejo de desechos, así como todo lo que tiene que ver con medicina nuclear. Hay muchos aspectos que tocan el medio ambiente desde la industria de la salud. Qué interesante. Con relación a los servicios de salud, vemos que hay algunos centros que, a pesar de ofrecer servicios de salud de alta calidad, presentan dificultades económicas. ¿A qué se debe esto? Buena pregunta. Y como aquí estamos sentados en el brazo prestador, podemos hablar el tema quizás simplificado, pero con un poco de detalle. El sistema de salud dominicano ha sido concebido desde una mirada de inclusión, ¿verdad? Tenemos el pagador, que son las administradoras de riesgos de salud, que definen el techo y cómo se definen los precios dentro del sistema. Una de las dificultades más grandes que tenemos dentro del sector es que la forma en la que el prestador define
el precio de la prestación es lo que se llama por costeo directo. Tu servicio tiene un honorario, tiene un insumo, tiene un medicamento, tiene un gastable, y a raíz de esa necesidad o de esa estructura, pues este servicio cuesta X. El administrador de riesgo define el precio sobre un paquete colectivo y un horizonte que va de punta a punta. El hecho de tener dos realidades distintas de la forma en la cual se define el precio de la prestación del servicio, pues deja una brecha, un horizonte enorme, porque en muchas oportunidades, como estamos hablando de rangos entre cómo te contratan y cómo te cuesta a ti, pues existen desviaciones que tristemente hoy en día el sistema no puede responder en tiempo y forma a la necesidad, al incremento, al comportamiento del mercado. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido? En primer lugar, hay un aprendizaje de ambas partes. Yo creo que todavía voy a iniciar por el pagador. En materia del pagador existe una necesidad de poder profundizar con el prestador algunos aspectos asociados a ese perfil epidemiológico y a la calidad de la atención donde se presta. O sea, yo creo que nuestro país hoy en día, con la transformación, tiene la necesidad de comenzar a estratificar los prestadores de servicio. El segundo elemento ahora viene del prestador al pagador. Yo creo que hay una necesidad de aprendizaje importante que tiene el prestador de servicio de entender qué es costo y es gasto. Y ahí hay una bajada de eficiencia que no necesariamente el management de salud hoy los conoce. Para citar un ejemplo, tratando de hacerlo simple, es todo lo que tiene que ver con un proceso de admisión del paciente es un gasto. No se traduce en una ventaja, en un beneficio al paciente. Aquí hay oportunidades importantes de mejora y desperdicios que tienen que ser vistos desde la prestación para realmente destinar los recursos en las necesidades que impactan la calidad de vida del paciente. Creo que ahí hay que profundizar. Hay un punto muy importante y que no podemos evitar tocar. Y acabo de recibir 2 mensajes aquí por el celular y por eso quiero tocarlos. Y es viendo los escándalos que han sucedido desde SENASA y otras entidades, nos queda clara una tarea pendiente del sector salud. Y es por qué más instituciones de salud no desarrollan un gobierno corporativo. Como bien sabemos, las principales instituciones financieras del mundo y las principales industrias, las que trascienden, las que se multiplican, inclusive las familiares, entre otras, tienen algunas características en común y muchas de ellas están ligadas a contar con un gobierno corporativo. Tradicionalmente los centros médicos compraban una casita, 2 o 3 médicos se juntaban, crecía esa casita y así se iban asociando, etcétera. Pero hoy día la realidad de la medicina es muy diferente porque la calidad y la seguridad juegan un rol muy importante y para eso hay que diseñar flujos operativos, hay tecnología que resulta importante y de igual forma también no solo esa tecnología, no solo esa infraestructura, sino también esa gobernanza. Había un médico que era el fundador y ese médico fundador era todopoderoso y tomaba todas las decisiones. Aunque tenía una gran formación en muchas ocasiones clínica, podía ser un gran experto haciendo cateterismo, pero eso no necesariamente lo hacía un experto en recursos humanos, en finanzas o en otras áreas. Y hoy día cada vez es más importante para contar también con el respaldo de sectores financieros tradicionales o no tradicionales como lo que son el mercado de valores, hablar un poquito de gobierno corporativo. Yo creo que ese es un tema que debe de estar en el tapete de la República Dominicana, viendo este tipo de situaciones que han sucedido y que más que nunca se requiere de fortaleza regulatoria,
de transparencia, de decisiones colegiadas, de comités que permitan garantizar el bien más preciado que puede tener un ser humano, que es su salud, y también la sostenibilidad de las instituciones financieras. Entonces, quería oír tu opinión sobre qué tan importante es el gobierno corporativo, si entiendes que es algo que ha sido subdimensionado actualmente entre los prestadores de servicios de salud, y cómo ves que eso pudiera viralizarse como una buena práctica que ayude a fortalecer el sistema. Muy buena pregunta y todas las anteriores, la respuesta. Creo que el sector salud sin duda ha subvaluado la importancia que tiene un gobierno corporativo y definir normas claras y reglas claras dentro de lo que es un proceso de administración en salud y el impacto que tienen para el desarrollo del negocio e incluso, como decías, lo más importante, a pesar de que el gobierno corporativo pareciera responder a un tema administrativo, coloca en centro la prestación, el paciente, la experiencia y el servicio. El segundo elemento, creo que hoy en día el sistema financiero ha sido un precursor de poder impulsar y comenzar a exigir la importancia y evangelizar incluso al prestador de la necesidad e importancia de comenzar a organizar estos aspectos. Hoy conocemos casos de éxito, ustedes lideran un proyecto, el primer proyecto, el referente en salud que marcó un hito y que va a transformar un antes y un después dentro de lo que es el sector formal o lo que uno llama el mercado institucional de valores en inversiones en salud, y eso se puede lograr justamente porque la estructura está robusta, el manejo, el management está robusto para poder salvaguardar quienes respaldan este programa y este proyecto de desarrollo. Creo que el elemento que va a apoyar y que está apoyando que eso sea posible es este sector financiero. El sector salud debemos reconocer que es un sector de capital intensivo. Cualquier iniciativa de salud, hablamos de miles de dólares y en ocasiones millones de dólares incluso para sacar una línea de servicio, y esta realidad pues coloca que cualquier emprendedor incluso en salud tenga que acceder al mercado formal de capitales, es decir, tiene que ir a una institución financiera, tiene que ir a un banco, tiene que acercarse al sector institucional, y ahí hoy en día lo vemos como la banca está ejerciendo, sobre todo la banca, un rol de normalización, de institucionalización, y a veces escuchamos a los prestadores que lo verbalizan, me la ponen en China, pero la realidad es que es justamente la necesidad de impulsar a través de quienes, los reguladores, de quienes pueden ejercer ese poder, tratar de impulsar ese próximo nivel que hoy está necesitando nuestro país y necesitando el sector para revolucionar y cambiar. Héctor, yo no puedo dejar de hacer una pregunta que en muchas ocasiones la gente me dice, mira, pero ¿por qué invertir tanto a veces en calidad? Bueno, ¿cuál sería el costo de no hacerlo? Pero al mismo tiempo vemos de una manera muy práctica, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay dos centros de salud, uno al lado del otro. Uno compra un tomógrafo y gasta $100,000 en su tomógrafo. Otro compra otro tomógrafo de mayor calidad y gasta $500,000 en su tomógrafo. El tomógrafo de $500,000 no solamente brinda un mejor diagnóstico, que es lo que pensarían los pacientes, sino también emite menos radiaciones, es más seguro para el paciente y ofrece un sinnúmero de bondades y beneficios. Sin embargo, en muchas ocasiones, el sector asegurador le paga lo mismo al que compra el de $100,000 que al que compra el de $500,000. ¿Qué incentivos reales hay de invertir en tecnología y en calidad? ¿Cómo podemos trabajar para que las acreditaciones internacionales también tengan peso o esa inversión en tecnología? Si queremos un sistema que de verdad beneficie al paciente y le brinde lo mejor, ¿cómo podemos hacer que eso sea sostenible? Wow, excelente. Yo creo, voy a iniciar, y es una súper buena pregunta. Sin duda, y voy a rescatar lo que decía anteriormente, hoy el pagador necesita sí o sí estratificar su base de prestadores. Porque esa vara
que era necesaria en un momento específico, que fue la entrada de la seguridad social, nosotros no teníamos un sistema. Hoy la red de prestadores es amplia. Todavía tenemos un déficit que estamos tratando de cubrir. La verdad que hay una deuda que el país tiene de cara a la salud que hay que cubrir. Y en esa apertura se tomaron decisiones a nivel gubernamental y de poderes importantes, porque era una realidad. Tengo que contratar red, necesito brindar salud, y en consecuencia se definieron metodologías para poder cubrir eso. La realidad es que hoy en día, como bien decía el doctor Cambiaso, estamos impactando la salud del paciente y necesitamos poder incentivar y mejorar, porque si hay algo que está demostrado es que existe una ventaja económica en tú apostar a la tecnología. Eficiencia, diagnóstico, mejor diagnóstico, te permite tú tener mejor asertividad en el manejo y el tratamiento del paciente y en consecuencia tú puedes tener menos incidencia. El seguro de salud se mide en siniestralidad. En la medida que tú haces todo en materia de apoyo diagnóstico, para mencionar el tema tomógrafo, que es el que estamos hablando, en la medida en la que yo tengo un mejor resultado a nivel de tomografía, pues yo voy a reducir mi impacto a nivel de siniestralidad porque voy a ser más agudo en ese proceso de diagnóstico y terapia y abordaje terapéutico del paciente. Ahí hay un tramo, yo creo que se están haciendo los foros, creo que hay un interés de poder y hay una nueva estructura que aporta a la calidad, que está presentando datos evidenciables que hoy los pagadores pueden estudiar y conocemos que eso se está viendo. Pero falta un gran camino y eso es una gran mesa. O sea que en el sector, en la experiencia que he tenido, he visto que son, digamos, que dos hemisferios. El hemisferio de lo que concierne a la parte de planes básicos, que esos pasan por un análisis de costos para poder introducir tecnología, que si en la caja de la seguridad social no cuadra eso, es difícil que se pueda introducir. Y está ya la parte de las aseguradoras privadas, que en materia de tecnología hay veces que eso es algo que tenemos que revisar y ver cómo somos más competitivos. Resulta más económico contratar esa tecnología en países cercanos y no en el país local, o sea, en este país, porque sube o los costos son muy elevados. Y eso es algo que hace el preámbulo para mi pregunta, o sea, ¿cuáles son los errores más frecuentes que en su experiencia usted ha visto en los diferentes centros de salud en materia de gestión y calidad, y que eso ha impactado directamente en los resultados en materia no solamente de indicadores de salud, sino también financieros? Sí. Lo primero, ausencia de control de gestión. Existe una resistencia y lo vemos que es casi cultural. Me quito el sombrero ante ustedes, los galenos. De hecho, soy una fan del mundo médico y cómo se maneja el abordaje científico, que el mundo administrativo todavía no lo ve en nuestro país de la misma forma. En ciencia, cuando tú vas a un congreso, tú presentas un journal, un caso, sobre los errores y tú desarrollas sobre aprender de los errores cometidos y tú estudias las fallas para hacerlo bien. El sistema de salud dominicano en materia de management no le gusta ver, le tiene miedo a ver su negocio, a ver realmente los puntos de dolor para generar las eficiencias necesarias, las soluciones necesarias que al final se van a traducir en una mejor experiencia del paciente, en una mejor calidad, pero sobre todo en un mejor resultado. Al final, en el bottom line, en lo que nosotros le llamamos el estado de resultado. Porque cuando tú atacas y tienes la oportunidad de ver sin filtros los puntos de dolor de tu organización y que no van divorciados, y aquí el segundo elemento que nosotros vemos,
los prestadores de servicio a nivel de management están muy concentrados en la operación y muy lejos de la estrategia. Y en ocasiones, los que tienen estrategia, entonces, están muy lejos en la estrategia y no están viendo la operación. Entonces, ese triángulo que vemos de ausencia de control de gestión, como dice el doctor, lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar, y eso es un ciclo de mejora continua que es necesaria. Yo creo que ahí hay un aprendizaje, porque eso es riquísimo. Cuando tú ves, no como un ataque, es como la oportunidad de tu desarrollarte, es como la oportunidad de tu crecer. Cuando tú ves eso, como lo hace el mundo médico, visto para el management, pues se hace una sinergia muy rica, y creo que eso es la bondad que están presentando los nuevos prestadores, que tienen esta mirada institucional que justamente movida por la calidad, que están demostrando otro universo que hoy que no había sido tan explorado en los distintos actores dentro del sector salud. Creo que ahí hay una oportunidad. Yo creo que es un punto muy importante el tema de hablar el mismo idioma y de entender el concepto de sinergias. Tradicionalmente, en muchas ocasiones, los médicos se entendían como una clase independiente, los administrativos como otra clase independiente, y hoy día que la experiencia gira en torno al paciente, tenemos que tener muy claro que es un trabajo en equipo para servir a alguien que es el protagonista, que es el paciente. Entonces, ¿cómo hacemos más accesibles esos servicios? ¿Cómo facturar es más sencillo? La atención no se termina luego de que yo brindo un servicio, hay una continuidad de atención, hay eventos subsecuentes. Cómo estos equipos no solo hablan el mismo idioma, sino se consideran sinérgicos y parte de una misma estrategia. E inclusive cuando se integran instituciones financieras, como es el caso de un banco o un fondo de inversión, cómo todo en equipo podemos mirar la misma dirección y podemos desarrollar estrategias que nos permitan avanzar. Entonces, creo que llegó un momento de la medicina colaborativa, no solo dentro de los hospitales, de hablar los equipos de management y los clínicos, no solo dentro de la gestión propia de los centros médicos, sino cómo entre centros médicos podemos hacer sinergia, cómo en vez de ser solo competidores se puede desarrollar economía de escala, cómo podemos comprar en equipo, cómo se pueden desarrollar estrategias que le brinden al paciente más acceso, porque si compro más barato, es posible que yo al paciente le pueda brindar menores barreras de costos. Entonces llegó el momento en que se tiene que sincerizar el prestador, el asegurador, el sector farmacéutico, el gobierno, el desarrollo de sinergia público-privada, porque si somos bien objetivos y de una forma muy sencilla, el sistema de seguridad social dominicano no es solamente una gran conquista, sino es un motor de desarrollo para el turismo, es un motor de desarrollo para la energía y para múltiples sectores, porque al fin del día, ¿de dónde salen los fondos? De los fondos de inversión, es a través de los fondos de pensión. ¿Y quiénes manejan los fondos de pensión? Están muy vinculados también a un sector financiero. Entonces, ¿qué mayor sentido hace de que se inviertan fondos en salud que sea accesible, en que las personas de la tercera edad también hoy día puedan tener mejor medicina? ¿Cómo podemos generar un ecosistema que genere valor, pero que al mismo tiempo permite esos sectores que se desarrollen y permiten un país donde su gasto en salud, su Producto Interno Bruto, es uno de los más bajos de Latinoamérica? Se puede alimentar también de una inversión privada que también proponga de forma proactiva innovación. O sea que creo que es un planteamiento sistémico que tenemos que empezar a verlo desde adentro, desde los centros de salud, desde afuera, en qué sinergias realizamos, y quienes no se monten en este barco que incluye la tecnología, que incluye la interconectividad entre centros médicos y entre laboratorios clínicos, entre aseguradoras, entre lo que tiene que ver con auditorías que se podrán hacer en línea, farmacias, entre transacciones interconectadas, simplemente van a ser desplazados. Eso no es algo del día de mañana, eso es algo que está ocurriendo hoy. O sea que yo creo que hay un gran llamado a precisamente tener muy claro que la unión hace la fuerza y que estamos en un momento decisivo del sector salud para fortalecer cada vez más la independencia del paciente, que cada vez más cuando un centro se certifica, se acredita, garantiza calidad, le estamos brindando poder de elección. Entonces, yo creo que con ese mensaje podemos irnos a una pausa
y luego retornar esta interesantísima conversación con Giselle Rosado. Bueno, señores, seguimos en este segundo bloque del poder de la salud. El poder de la salud que llega a sus hogares el día de hoy con un interesante tema sobre la inversión en salud y cómo eso impacta directamente en la calidad y en la modificación y la modernización de los centros de salud. Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos. Y continuando con la próxima pregunta, ¿cómo se puede acceder a esos fondos de salud siendo un centro de pequeña o mediana envergadura? Excelente. Si bien es cierto, en el mercado de capitales se ven los proyectos por lo que se llaman tickets de inversión, la realidad es que un proyecto estructurado cumpliendo las características de manejo de riesgo, pues todo el mundo, o sea, existe una democratización real del acceso a la evaluación de estos proyectos. ¿Qué sí es importante conocer? El doctor hablaba en el bloque anterior de gobierno corporativo. Un proyecto que quiere acceder al mercado de capitales tiene que estar consciente que debe ir organizado, estructurado desde su manejo constitutivo, o sea, el vehículo en el cual va a acceder, hasta la forma en la cual define que va a administrar, con una estructura diseñada, formada, definida, como cualquier otro sector formal. Que presenta una estrategia, que presenta una forma de desarrollar la estrategia y que define una estructura y un modelo de trabajo en el cual va a desarrollar esa iniciativa. Y ahí diría que existe la apertura. Hoy en día el mercado está sumamente activo. Yo creo que cada día más el sector prestador conoce. Yo creo que Médico Express fue esa bandera que mostró que eso existía, que era posible y tienen a los fondos entretenidos. La verdad que lo tienen entretenido viendo iniciativas, proyectos y distintas iniciativas, porque la verdad también se necesita. De una manera práctica, para que los televidentes, que en su gran mayoría no son médicos ni son expertos financieros, puedan entender la diferencia de un fondo de inversión frente a un banco, o sea, dónde entra cada uno. De una forma muy sencilla, voy a comenzar con algunos ejemplos y me gustaría que abundes un poco. Hoy día, si uno quiere adquirir, por ejemplo, un equipo médico, hay múltiples opciones. Usted puede ir a un banco, hay productos como el leasing, o hay productos en los bancos también que si usted quiere por adelantado, ¿verdad?, por decirlo de una manera u otra, o vender sus facturas y que le paguen adelante. Hay otros productos como el factoring que utilizan mucho los bancos, pero de igual manera lo que son los préstamos, etcétera. Pero los bancos tradicionalmente no son socios de los negocios, sino más bien te permiten apalancar un negocio con este tipo de operaciones. Pero surge una nueva figura en República Dominicana que a nivel mundial tiene muchísimo peso y que ha sido de mucho éxito porque ha permitido también que grandes capitales puedan ser socios de personas que no necesariamente tengan ese gran capital, pero que sí tengan un know-how o algo que aportar y que se produzcan empresas que a su vez generen empleo, que dinamicen la economía y que puedan tener un poquito más de apetito de riesgo. Entonces eso abre un mundo de posibilidades también, y ahí entran lo que son los fondos de inversión. Mucha gente puede tener preconcebido que un fondo de inversión son un grupo de ricos que invierten en proyectos y no entienden de que no, espérate, hay un mercado de valores que es hiperregulado, donde hay una superintendencia de mercado de valores, que al mismo tiempo hay fondos de pensiones que también tienen una superintendencia de pensiones, que también es muy regulada, y que eso permite de que se puedan generar inversiones bajo estructuras que sean altamente transparentes, ¿verdad? Pero de una manera más sencilla. Yo traté de dar un pequeño preámbulo. ¿Cuál es la diferencia entre los bancos y los fondos de inversiones? Y si usted va a hacer un proyecto de salud, ¿puede trabajar con los dos? Sí, ambas sí. Sí. Tratando de simplificarlo,
el fondo de inversión se va en su principal aporte a lo que se llama acciones, ¿verdad? O equity, y el banco se va a la deuda. Al final, un fondo sí, a pesar de que entra como socio, que tiene esta característica igual que un socio capitalista que cree en el proyecto y es un catalizador de poder impulsar la iniciativa, define en el mercado de valores, sí, y es un punto importante aclarar, una estrategia de salida. Y ahí es el componente que hemos encontrado con mayor frecuencia, que es el punto de claridad. Llega un momento que el inversionista capitalista, que se llama fondo, que apoya el proyecto, nace con una estrategia de salida, la cual le deja una bondad al promotor del proyecto, de que con una gestión apropiada, pues también tiene la oportunidad de volver a retomar su iniciativa o su inversión ya con una mirada distinta dentro de esa estructura. Mientras que el banco es un aliado, pero es un aliado estratégico, donde llega hasta un punto y es una deuda que puede tener, esa deuda puede instrumentarse por muchos productos. Hoy en día Salud tiene el privilegio de poder decir que está homologada a nivel de productos financieros que otros sectores, que anteriormente también era una utopía, ya hoy en día es una realidad. Y bueno, más que nada yo diría que esa es la diferencia entre ambas partes. Giselle, yo no quiero terminar el programa, y nosotros estilamos aquí en este programa, en dar primicias y en hablar también de cosas que vienen y cosas que son interesantes. Y para eso también le voy a pedir al señor director y a nuestra productora que ponga una imagen que les envié. Y es una imagen de un proyecto muy innovador que viene a República Dominicana en miras de unir varios sectores, de unir el sector salud, de unir el sector turismo, también de trabajar de la mano de lo que sería una plaza comercial, y por este concepto que hemos visto en otros países que ha sido tan exitoso y que ahora se coloca en República Dominicana, con una visión de sinergia, con una visión también de trabajar de la mano en múltiples sectores, me parece algo muy novedoso. Y quisiera que tú nos hables un poquito de qué es WellMed. Excelente. WellMed es una plataforma que justamente es un modelo probado en otros países que integra soluciones que maximizan y agregan valor a los distintos actores dentro del sistema y el ecosistema de salud. En esta oportunidad, WellMed tiene 4 años, un poco más, estudiando la fe como una ubicación estratégica para el desarrollo de estos proyectos y con unos aprendizajes muy ricos donde hemos identificado esta zona geográfica como un distrito de salud, por varias razones. Una de ellas, la gran concentración que tiene de oferta en salud. Un segundo elemento, y esa oferta en salud que dinamiza más de 3 millones de personas anualmente visitan la fe a obtener un servicio de salud. Eso es un número, el 30% de la población dominicana que hoy en día visita la fe en busca de salud, y eso yo creo que es un dato interesantísimo. El segundo elemento, como bien decía el doctor Cambiaso, hablemos de turismo de salud, de la necesidad de poder albergar una oferta que dé acomodación a un sector tan dinámico como es la parte de salud y el gremio científico, y complementar una parte de la prestación que necesita otro tipo de acomodación que sin duda integra distintos actores en esa zona. Bueno, en la televisión el tiempo es tirano, se nos ha acabado el tiempo, pero de manera muy práctica me quedó claro de que hay una torre de servicios médicos, hay una torre vinculada a lo que es hospitalidad, o sea, hotel, también parqueo, centro comercial, todo ubicado en el Ensanche La Fe. Y si la gente quiere más información, ¿dónde lo puede buscar? ¿En qué página web? ¿Dónde puede...? Wellmed.rd, estamos en todas las redes sociales y pueden acceder y justo ahí encuentran toda la información de nuestros números de contacto para
tener más detalles. Bueno, muchas gracias, Giselle, por tu participación en este programa, y desde el Poder de la Salud felicitamos el proyecto WellMed. Entendemos que tiene una visión de continuar fortaleciendo a República Dominicana como un destino de turismo de salud, y tenemos que promover que los centros médicos desarrollemos colaboración y unión en beneficio de lo más importante, que es el bienestar de todos los pacientes. Hasta un nuevo programa y nos vemos un próximo martes.